Ahora sí. Bueno, no, buenas tardes. Antes de comenzar la lectura, quería por un lado disculparme porque no pude estar ayer en una de las mesas del simposio y hoy llegué por la mitad de una de las mesas. Bueno, estoy por viajar y tenía que hacerme unos chequeos. Así que esa es la razón, pero pido disculpas. Y después, bueno, le quiero agradecer muy fervientemente a Rafael que no haya quitado mi nombre del programa como coordinador, porque en realidad el único coordinador que tuvo el simposio fue Rafael. Así que todos los éxitos hay que atribuírselos a su capacidad de coordinador. Yo hice con él algunos intercambios de audios para intercambiar chistes y cosas por el estilo. Pero todo el trabajo fue de Rafael, absolutamente todo. Así que bueno, a él tenemos que agradecerle el buen funcionamiento del simposio, que realmente ha funcionado muy bien. Bien, entonces voy a lo que voy a leer. Bueno, el año pasado dicté un curso, creo que fue más o menos entre marzo y mayo, un curso por Zoom, un curso virtual abierto a quien quisiese aparecer, y de hecho apareció. La audiencia era muy variopinta, y eso incidió mucho en el desarrollo del curso. El curso se titulaba Barthes y la escritura del duelo, el ensayo entre el diario íntimo y la novela. Un curso sobre el ultimísimo Barthes, el de los 3 de los 3 últimos años de vida. Bueno, 3 años muy interesantes en la obra de Barthes. Cuando lo anuncié a través de un flyer, el curso iba a durar 2 reuniones. Cuando empecé a dictarlo, yo ya sabía que 2 iban a ser pocas, porque había empezado, bueno, a trabajar y me había entusiasmado. Para mí el curso era una de las formas de sobrevivir a la pandemia, básicamente, entonces que se haya alargado tanto creo que tuvo mucho que ver con eso. Después, una vez que empezó el curso, se empezaron a plantear muchas interlocuciones por los más variados medios, Messenger, WhatsApp, email, en las clases, y entonces el curso terminó durando 8 reuniones. Desde el comienzo yo lo pensé como una especie de experimento pedagógico de inspiración ensayística, que por supuesto podría haber salido, a lo mejor salió mal, no sé. Y bueno, también a ese impulso le atribuyo que tuvo esa duración, que en un momento para mí mismo era excesiva, pero bueno, no podía cortar, me parecía que todavía siempre faltaban cosas. Bueno, ese curso se desgrabó, se editó, la desgrabación. Cuando empecé a acceder a ese material, mi ilusión era yo voy a tocar 2 o 3 cosas y ahí hay un libro. Bueno, me encontré con algo espantoso. El pasaje de la desgrabación, incluso editada, a lo escrito era espantoso. Entonces, bueno, tuve que empezar a trabajar como si eso fuese un borrador muy preliminar, a escribir las clases. Las clases que empecé a escribir, ya escribí 3, como tales nunca ocurrieron. Son como una tercera versión de algo que ocurrió. Lo que voy a leer es un fragmento de la segunda clase, medio elegido al azar. O sea, tengo 3 nomás ya listas. Hace poco en una jornada en Rosario sobre ensayos leí otro fragmento de la tercera, me parece que era más lindo, pero bueno, como ya lo había leído, elegí uno de la segunda. Bueno, arranco. Esta clase la dicté el 30 de marzo del 2021. Buenas tardes, vamos a recomenzar la marcha de este curso. Digo recomenzar en el sentido trivial de la expresión, pero también en otro más idiosincrático, que presupone la voluntad de que las clases se configuren ensayísticamente, de que sirvan al mismo tiempo al cumplimiento de propósitos pedagógicos y a la realización de actos ensayísticos. Recomenzar remite entonces, en el inicio de esta segunda reunión, a la intención de retomar un desarrollo expositivo que seguirá de cerca, sucesivamente, de Roland Barthes por Roland Barthes a la preparación de la novela, algunos avatares de la obra crítica de Barthes signados por el deseo, exigencia de novela.
Pero recomenzar expresa también mi convicción de que la lógica del saber es esencialmente iterativa, de que los aprendizajes no se realizan linealmente, yendo de lo simple a lo complejo, sino que trazan una espiral alrededor de un conjunto de problemas cuya complejidad es asumida desde un principio. Cada recomienzo significaría una nueva tentativa de profundizar en la dificultad de eso que ya se nos presentó como problemático y nos puso en estado de búsqueda, de reformular esa complejidad en direcciones todavía no exploradas, desplazando su radio de alcance. Hoy también traje una cita para que cumpla las funciones aperitivas de un epígrafe: despertar curiosidad, señalar elípticamente recorridos posibles. Está tomada de una entrevista que Barthes dio en 1977 cuando se publicó Fragmentos de un discurso amoroso. Si yo fuera filósofo y quisiera escribir un gran tratado, le daría el nombre de un estudio de análisis literario. Con el pretexto de un análisis literario, trataría de ofrecer una ética, en el sentido amplio de la palabra. No avanzo por ahora en la explicación de esta ocurrencia magnífica para no debilitar la fuerza de sus proyecciones indirectas. Me conformo con subrayar la mezcla, o mejor, los deslizamientos, entre registros y géneros culturales en principio heterogéneos, del tratado filosófico al análisis literario y de este a la ética en el sentido amplio de la palabra. ¿Habrá querido sugerir Barthes, muy cerca de Borges, que los sistemas filosóficos no son otra cosa que ficciones literarias y que toda estética debería aspirar a la condición de un arte del saber vivir? Vuelvo sobre la caracterización que ya propuse en la primera clase del último Barthes como aquel que le imprimió a sus búsquedas ensayísticas un marcado giro autobiográfico. Esta vez dejo entre paréntesis la afirmación de que el desplazamiento se habría realizado en el sentido de la exploración de la propia estupidez. Eso fue muy desarrollado en la primera clase. Ese giro tomó tres formas: la especulación, la dramatización y el autorretrato. Más allá de las diferencias retóricas, las tres respondieron, en tanto procesos formales, a los criterios de valoración propios de la ética del crítico ensayista. El giro autobiográfico del último Barthes fue esencialmente ético porque respondió no solo a impulsos egotistas, a la voluntad de convertir al crítico en personaje novelesco, sino también al deseo, acaso irrealizable, de responder activamente a la afirmación de una ética del lenguaje literario. Uso activamente en un sentido muy preciso, para nombrar un tipo de respuesta creativa y no reductora que intenta hacerse eco del carácter intempestivo y desestabilizador de los valores que pone en juego la afirmación irreductible de lo literario. La idea de respuesta activa expresa la simpatía inmediata, exenta de apropiaciones moralizantes, entre las dos éticas, la de la literatura y la del crítico ensayista. En la estela del primer romanticismo alemán, Barthes le atribuye a la escritura crítica la posibilidad de hacer sensible por sus propios medios verbales lo anómalo y misterioso de la enunciación literaria. Como Friedrich Schlegel o como Maurice Blanchot, a quien leyó apasionadamente en sus años de formación, Barthes cree que la crítica, si consigue desprenderse de la voluntad de dominio que la lleva a pensarse como metalenguaje, puede erigirse en testimonio del poder de sacudida e interrogación que ejerce, en cualquier contexto cultural, la aparición de una palabra intransitiva, privada de sanción moral, carente de causa y de fin. La semana pasada subrayé el momento de la lección inaugural en el que Barthes formula un reclamo dirigido a los discursos que se ocupan de la literatura, que la toman como objeto de comentario, enseñanza o investigación. Deben afirmar la ética del acontecimiento literario porque continuamente está siendo recusada. Esa ética literaria expresa el deseo de resistir, por medios estéticos, a la voluntad de sujeción o querer asir que subyace a cualquier discurso, de sustraerse sin propósitos definidos a la captura de las valoraciones culturales.
La crítica y la investigación se harían eco de este reclamo, experimentando contra sus propios intereses culturales formas de respuesta activa, formas de actuar a la manera literaria. Para el Barthes de la lección inaugural, la crítica en un sentido amplio, el que remite a las potencias disuasorias del ensayo, pero también a las de una investigación, la crítica, entonces, en un sentido amplio, debe adoptar un método paradójico si quiere convertirse en otro teatro de la anarquía discursiva, en el que la lengua intenta escapar a su propio poder, a su propio servilismo. Eso es lo que llama un método de juego, la lección inaugural. El recurso a la paradoja responde, en este como en otros casos, a una búsqueda de rigor, de precisión, decíamos ayer, ¿no? Con la impronta nietzscheana, a la que ya aludí en la primera clase, juego es un concepto recurrente en los ensayos de Barthes, ya sea que se trate de explicar la verdad de los procesos significativos o de reconocer la libertad de espíritu que es conveniente asumir si se quiere saber algo de tales procesos. Aunque en algunas ocasiones aparece como sinónimo de producción y práctica, hay que atribuir esas imprecisiones a cierta euforia epistemológica que caracterizó a la fase textualista, con sus anhelos de misturar marxismo y psicoanálisis, aunque a veces aparece entonces imprecisamente asimilado a práctica, producción, juego presupone una lógica y una economía heterogéneas a la del trabajo. La economía del juego es la del gasto improductivo, dispendioso. Su lógica, la del acontecimiento aleatorio, imprevisible. Juega el que gasta sin reservas, no el que invierte para preservar o fortalecer las condiciones de producción, y el que se somete activamente a la afirmación del azar. Noten que otra vez recurro al mismo adverbio, activamente, para nombrar el encuentro de la disposición a dejarse afectar por fuerzas transformadoras, que pondrán fuera de sí a quien las padece, con los actos y los gestos que encauzarán esas fuerzas en el sentido incierto de una posible reconfiguración. En cuanto al otro término de la ocurrencia, método, voy a servirme de dos citas de un ensayo de Derrida para condensar su significación. Son citas que recuerdo de memoria porque la lectura de ese y algunos otros ensayos de Derrida a comienzos de los años 80 fue decisiva en mis aprendizajes teóricos. El ensayo acá aludido es Descartes, lengua e institución filosófica, que está recogido en La filosofía como institución. Se había publicado, no sé si hay otra edición, en el año 84. En granito. Bueno, las citas de Derrida. Todo método implica reglas generales, técnicas de repetición, procedimientos recurrentes susceptibles de aplicación, un método de cierta forma de regular el curso, el recorrido, el trayecto, el itinerario, es decir, el discurso. En el campo de la investigación y el análisis literario, un método es una estrategia retórica que a veces pretende hacerse pasar por un dispositivo epistemológico para reproducir, a propósito de casos particulares y concretos, las generalidades y las abstracciones de un marco teórico establecido. Tal reproducción convierte al caso en ejemplo a costa de desatender o desoír los susurros de lo singular. La expresión un método de juego recuerda otra ocurrencia perspicaz, la de Adorno sobre el proceder metódicamente ametódico del ensayo. ¿Qué sería un método de juego? Un conjunto de reglas y procedimientos operativos que propiciarían, ni obstruirían, ni inhibirían la emergencia de lo azaroso. La emergencia, por ejemplo, de un suplemento de significación que desprende a una obra de los proyectos de su autor, o de las condiciones de su época. O el despunte de una asociación imprevista entre conceptos de diferentes disciplinas, una asociación impertinente que traza diagonales desestabilizadoras. La eficacia de este método depende fundamentalmente del talento de quien lo practica, de que la inteligencia se deje seducir por las promesas de lo aleatorio, a riesgo de extraviarse o quedar mal parada. Leo una nota al pie. Como es algo de lo que carezco, le atribuyo a talento un papel fundamental en la composición de ensayos críticos. Barthes definió esa facultad en unos términos muy precisos,
en un ensayo que se llama Aprender a enseñar, que está recogido en el susurro del lenguaje. Dice Barthes que esto sería el talento, la feliz sumisión del sabio, del artista, al efecto que quiere producir, al encuentro que quiere suscitar. Vuelvo entonces al método de juego, ¿no? El valor de las reglas y los procedimientos también tiene que ponerse en juego antes de que la voluntad de programación y control se restablezca y lo que comenzó siendo un hallazgo decline en principio de reproducción. La ética del crítico ensayista lo estimula a jugar y jugarse, a gastar su capital simbólico sin garantías, en la enunciación de teorías e interpretaciones conjeturales que podrían valer como respuestas activas a lo que la aparición literaria pone en juego. Como la crítica es fundamentalmente una práctica intelectual que se realiza en contextos institucionales establecidos, la universidad y la prensa, una práctica discursiva al servicio de la homogeneización y la totalización cultural, la idea de respuesta activa sugiere menos la de acto creativo pleno que la de con el menor grado de reducción posible. Si a la literatura, según nuestra profesión de fe tardorromántica, la identificamos como una experiencia verbal capaz de crear valores y formas de vida inauditos, la crítica no puede evitar estabilizar y reducir los alcances de ese experimento intempestivo al convertirlo en ocasión de especulaciones, o peor, en objeto de juicio, en cualquier caso, en algo valioso en sí mismo. Incluso si se quiere ensayística, atenta a su propia composición estética, la crítica siempre ejerce, aunque no siempre en el mismo grado, fuerza reductora. Presten atención para no caer en simplificaciones o relativismos, así les hablaba a los estudiantes, no es que les estoy hablando hacia ustedes. Presten atención para no caer en simplificaciones o relativismos al matiz que acabo de introducir. Si todos los ejercicios críticos responden en última instancia a impulsos reductores, están los que se fortalecen, acentuándolos, las interpretaciones sociológicas, ideológicas, culturalistas, y los que tratan de debilitarlos o extenuarlos. La crítica literaria es fundamentalmente reductora por tres razones. Primero, porque se compromete con los criterios de valoración que rigen la vida de las instituciones culturales, y ninguna institución toma en serio la exigencia crítica de poner en juego sus fundamentos y sus protocolos. Ninguna. Segundo, por el hecho de plantearse como búsqueda de saber y buscar por medio de conceptos y proposiciones argumentativas de acuerdo con los verosímiles teóricos de la época. Finalmente, porque la mueve la voluntad de intervención y solo se puede intervenir críticamente en conflictos morales con apariencia de debates culturales o ideológicos, según la lógica del conflicto, que es la de la complementariedad entre posiciones contrapuestas, la del desconocimiento de cualquier diferencia que no pueda ser identificada con una de las alternativas del conflicto. Barthes es muy preciso acerca de la función reductora que cumple el recurso al conflicto cuando se intenta valorar las potencias de lo emergente. Por ejemplo, en El placer del texto, el conflicto no sería otra cosa que el estado moral de la diferencia. El conflicto siempre está codificado. Ahí terminan las citas. Por eso la diferencia, el poder gozoso de diferir que Barthes atribuye a la intransitividad del lenguaje literario, se afirma y se acoge más allá y al lado de los conflictos, en el intervalo extramoral que abre su aparición. A la pregunta que no dejó de inquietar el devenir de su obra a través de las distintas épocas, ¿qué puede la literatura en sí misma?, no olviden que aquí se trata de un sí mismo paradójico, inesencial, el de lo que carece de causa y de fin. A esta pregunta, el último Barthes responde: ¿qué puede, no, la literatura en sí misma? Neutralizar la lógica del conflicto, subvertirla sutilmente a través del ejercicio de una indiferencia soberana. Como el último, es nuestro Barthes, seguramente volveremos sobre los alcances de esa respuesta más de una vez. Por el momento subrayo algo que tal vez, dada mi insistencia, ya sea obvio. Esa respuesta tiene simultáneamente alcances éticos y estéticos.
porque la neutralización del conflicto intensifica los placeres y los goces de la escritura y la lectura, y al mismo tiempo favorece la experimentación con formas de vida convenientes en las que no se renuncia a la propia rareza. Tenemos entonces que lo que la literatura puede es sustraerse o desviarse circunstancial y acaso efímeramente de los conflictos que mantienen vivas a las instituciones culturales. La crítica ensayística busca dar una respuesta activa a ese poder de neutralización, pero fatalmente toma partido, se posiciona, porque nada más por manifestarse como discurso crítico, interviene en alguno de los debates que tensionan el presente. Insisto, perdón por abrumarlos con tantas insistencias, pero soy consciente de que todas las afirmaciones que les estoy proponiendo envuelven equívocos. Les decía entonces que insisto en el reclamo de no ceder al espíritu de simplificación. Toda crítica es intervención en las discusiones literarias y culturales del presente, pero los modos de intervenir pueden ser cualitativamente distintos. Ya sea, por ejemplo, que se adopte el punto de vista dominante de los valores actuales o el marginal de ciertos valores anacrónicos. Hay modos de intervención imaginativos que reclaman una reformulación radical de los conflictos, y otros conservadores o incluso dogmáticos que nada quieren saber de un más allá o un más acá de las alternativas convencionales. La respuesta crítica que manifiesta la afinidad entre la ética del ensayo y la del lenguaje literario es activa en tanto ejerce, a través de la experimentación formal, el menor grado de reducción posible de lo que ese lenguaje tiene de anómalo a las alternativas de un conflicto. La crítica entra en conversación con la literatura cuando también asume que sus compromisos formales son los que deciden su eficacia, que tiene que volverse experimental y renunciar a las ilusiones y las arrogancias del metalenguaje para poder ser imaginativa y exploratoria. La recusación del metalenguaje como estatuto discursivo de la crítica es una verdadera obsesión bartesiana, cuyo correlato feliz es la búsqueda siempre renovada de estrategias compositivas para actuar retóricamente lo más cerca posible de los vaivenes y las inestabilidades del lenguaje literario. Les propongo una hipótesis que se me acaba de ocurrir. La obsesión sería el síntoma desplazado del reconocimiento de otra limitación insuperable. Así como no podemos pensar a la crítica absolutamente desprendida de la voluntad de intervenir en discusiones y debates, tampoco podemos pensar sus formas sin que se cuele algo de la idea de metalenguaje explicativo. Las experimentaciones críticas con nuevos procedimientos argumentativos y nuevas constelaciones conceptuales tienen en su base, además del deseo de respuesta estética, la afirmación de cierto egotismo. Si hay ensayo, no puede faltar la afirmación de una subjetividad que se expone, se observa y se examina con múltiples propósitos. En el acto de intentar dar una respuesta crítica, el ensayista pone en juego su inteligencia y su sensibilidad, movido por la curiosidad y la estupidez. La inteligencia es la facultad de razonar y argumentar con perspicacia y precisión. En el ensayo estético, tal como en la rememoración poética, según Proust, la inteligencia cumple un papel secundario respecto de la sensibilidad, que sería el auténtico sujeto de la experimentación y la búsqueda. El concepto de sensibilidad tiene para mí una significación semejante a la de cuerpo, tal como Barthes lo define en su autorretrato, Roland Barthes por Roland Barthes. El cuerpo es la diferencia irreductible y al mismo tiempo es el principio de toda estructuración, o tal como lo usa estratégicamente en El placer del texto. El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas, pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo. Cuerpo y sensibilidad nombran una realidad conjetural, remiten a un polo de atracciones y rechazos originarios, cuya existencia presentimos indirectamente, en tanto se definieron tales o cuales gustos, tales o cuales preferencias, más acá de las decisiones conscientes. Abro un paréntesis. Es, ya lo habrán advertido, otro concepto de la constelación de humores, intimidad, individualidad, que había usado en la primera clase.
Como el de los usos de cuerpo, del concepto de cuerpo, es un caso de progresiva banalización en el que lo que comenzó siendo una ocurrencia termina declinando en estereotipo: leo desde el cuerpo, escribo con el cuerpo, qué espanto todas esas efusiones sentimentales, secreciones de algo que podríamos llamar kitsch teórico. En tanto ha ocurrido esta declinación con cuerpo, eventualmente prefiero hablar de sensibilidad al referirme a esa instancia presubjetiva que habría incidido para que una búsqueda ensayística se desencadene. Desde el punto de vista ético que adoptamos leyendo a Barthes, la crítica siempre aparece en tensión consigo misma, incomodada por lo mismo que le da existencia, la voluntad de querer intervenir, en la que se transparenta su voluntad de dominio. Persigue lo mismo que la literatura, el desplazamiento y la neutralización, pero tiende a la aserción y el posicionamiento estratégico, lo mismo que cualquier empresa cultural. Por eso, cuando juega a responder activamente a la afirmación literaria, se obliga a practicar cierto ascetismo retórico y doctrinario, renunciar a parte de lo que ya sabe y puede, para depurarse o aligerarse de impulsos metodológicos, la voluntad de generalización y totalización. La vía que toma ese ascetismo aventurero es, ya lo dije, la de la experimentación formal. Es en el hallazgo de un concepto paradójico, en la invención de una intertextualidad audaz que mezcla géneros y registros, o en el ejercicio de formas fragmentarias y sincopadas de exposición, que el ensayista crítico descubre cómo desprenderse de lo que obstaculiza o inhibe la posibilidad de dar una respuesta activa. No antes. Por eso no hay método ensayístico en sentido estricto, y Barthes habla con rigor de un método de juego. Hay sí reglas operativas que indican lo conveniente: actuar con irreverencia y escepticismo cuando una interpretación se impone como autorizada, observar con ligero extrañamiento las propias estupideces y rarezas. Pero estas reglas, ¿no? Hay sí reglas operativas que indican lo conveniente, pero solo para quienes ya se comprometieron afectivamente con lo que tales reglas presuponen. Barthes es un pensador fragmentario, discontinuo, de iluminaciones circunstanciales que resisten el desarrollo y propician la variación. Por eso no van a encontrar en sus textos, ni siquiera en las notas de sus cursos, largas explicaciones sobre la ética del crítico y el investigador literario, como las que estoy ensayando en esta clase. Barthes piensa discontinuamente lo singular de esa ética, él diría lo intratable, a través de figuras. En la próxima reunión me voy a detener sobre los alcances metodológicos del concepto de figura al comentar la composición de fragmentos de un discurso amoroso. Anticipo ahora lo fundamental. Cuando Barthes identifica figuras, las imagina nombrándolas, no es que las reconozca, busca señalar aspectos de un cuerpo tensionado por tales o cuales deseos, bajo tales o cuales circunstancias. Ese cuerpo en estado de elocuencia siempre es el de un enamorado, aunque se trate de un crítico o un melómano. En la superficie de los discursos, Barthes lee las figuraciones de cuerpos afectados por la coexistencia problemática del gregarismo y la supervivencia de lo íntimo. Las figuras que esbozan la ética del crítico ensayista manifiestan las inquietudes de una subjetividad tensionada entre el deseo de saber e intervenir y el de experimentar y responder estéticamente. Esa multiplicidad de deseos en tensión hacen del crítico una criatura abigarrada, como alguna vez le escuché ironizar a César Aira, en la que se superponen los papeles del sabio, el polemista, el artista y el conversador. No estoy hablando del crítico en general, desde luego, los hay que no asumen o ni siquiera presienten lo irónico de su condición, sino del crítico tal y como lo imagina el último Barthes. Sigo 5 minutos. En la lección inaugural, a propósito del cuidado con el que hay que tratar el lenguaje literario para que su ética no resulte impugnada, Barthes propone dos figuras: obcecarse y desplazarse. Estas figuras condensan el sentido de los gestos y los actos que deberá realizar el crítico ensayista para que su escritura tome la forma y la entonación de una respuesta activa. Forma y entonación, ¿no? Y ritmo, agregaría ahora
por lo que me quedó resonando de la mesa anterior. Como que ahí se juega la potencia de la crítica. Obcecarse, dice Barthes, significa afirmar lo irreductible de la literatura, lo que en ella resiste y sobrevive a los discursos tipificados que la rodean, las filosofías, las ciencias, las psicologías. Actuar como si ella fuera incomparable e inmortal. Ahí termina la cita. Lo que en la literatura resiste y sobrevive a cualquier reducción, a cualquier apropiación con fines morales, ideológicos o pedagógicos, no es otra cosa que lo que Blanchot llama su esencial inesencialidad, el escándalo de que nada explique ni justifique su existencia de acto intransitivo. La referencia a Blanchot sirve otra vez de puente entre Barthes y sus precursores largamente velados, los románticos de Iena. Recién parecería que Barthes los conoció en los 2 últimos años de su vida. Aparecen por primera y última vez citados en la preparación de la novela, y de segunda mano por la antología de Lacoue y Labarre, ¿no? El absoluto literario. No parece hasta ahí que Barthes sepa todo lo que le debe, vía Blanchot, vía Mallarmé. La referencia a Blanchot sirve otra vez de puente entre Barthes y sus precursores largamente velados, los románticos de Iena. Según estos, el ser de la literatura, lo que la vuelve irreductible, es su condición de proceso incesante de interrogación y cuestionamiento de sí misma. La pasión por impugnar cualquier identificación que la estabilice en términos de especificidad discursiva o institucional. Obcecarse significa afirmar que la literatura solo es ella misma, poder de sacudida e interrogación, si todavía no es lo que le reclaman en cada coyuntura la sociedad y la cultura, un corpus establecido, una institución espiritualmente valiosa. La obcecación no es un atributo de ciertos críticos, más sensibles o perspicaces que otros, sino una forma de dialogar con fuerzas que desprenden a los textos de sus inscripciones institucionales, incluida la pertenencia a la institución literatura. Se obceca el que responde a la aparición de una forma que lo conmueve y lo deja pensativo, suspendiendo la voluntad de comprensión. Afirma el valor de lo irreductible porque lo muestra actuando, como ausencia de causa o intención, en tanto la escritura del ensayo responde a la manera de una cámara de resonancias. Perdón. Para no recaer en sustancialismos, o al menos para diferir la inevitable recaída, subrayo que la expresión afirmar lo irreductible, cuando refiere a la obcecación del crítico ensayista, envuelve otra paradoja. No se trata de la afirmación, presentación o representación de algo cierto, por ejemplo, de un valor o un poder reconocibles, sino de la afirmación de nada, de la aparición sin presencia de lo incierto, bajo la apariencia de una significación desplazada o sustraída. En la práctica crítica de Barthes, la afirmación conmocionante de lo irreductible suele ocurrir en la lectura de un detalle suplementario, un fragmento, a veces una sola palabra, que toca la sensibilidad del ensayista en tanto aparece desprendido de cualquier intención compositiva, como una especie de lapsus encantador. Un buen ejemplo de esto lo pueden encontrar en Chateaubriand, Vida de Ramsay, en particular en el parágrafo titulado El gato amarillo del abad Seguin. Es ahí donde Barthes se refiere al escándalo de la palabra literaria y lo explica con claridad. Dice, esta palabra está dotada de alguna manera de un doble rasgo de ondas. El más largo es el del sentido, yo agrego lo que un texto tematiza o simboliza. El más corto no transmite más información que la literatura misma. Es el más misterioso, pues por su causa no podemos reducir la literatura a un sistema enteramente descifrable. La lectura, la crítica, no pueden ser puras hermenéuticas. Obcecarse y desplazarse son figuras complementarias. La una presupone a la otra. Para que ocurra un desplazamiento, aparición de algo donde no se lo esperaba, tuvo que haber obcecación. Es la insistencia de la sensibilidad lectora en afirmar la presencia de lo indescifrable lo que provoca el desplazamiento de la posición del crítico y del lugar de la literatura. El crítico pasa de actuar como un hermeneuta o un agente cultural a hacerlo como un ensayista, es decir, como un escritor.
La literatura deja de ser un lenguaje instituido prestigioso para recuperar incidentalmente su carácter de experimento intransitivo. Uno y otra se desplazan más acá y al lado de los conflictos que deciden sus valores y funciones culturales. El poder rector de los conflictos no desaparece, pero se suspende. Ya habrán anticipado que suspensión es otra figura fuerte de la ética barthesiana, además de una expresión recurrente y de gran plasticidad. Presupuesta, por ejemplo, en la definición de punctum, de incidente y de lo novelesco, entre varios otros conceptos que vamos a ir comentando. La suspensión de la voluntad de dominio, de la arrogancia, del gregarismo, del valor causa, de las totalizaciones morales, es al mismo tiempo condición y efecto de la lectura sexual. En el desplazamiento, en términos generales, como hace Barthes en la lección inaugural, y como estoy haciendo yo ahora en mi papel de comentarista, no es difícil porque la generalización domestica sin estabilidad. La cosa es comprometerse como lector, y como profesor y como investigador, en el trazado de un recorrido indeterminado que no se sabe a dónde conduce, por el placer de aventurarse en lo desconocido reflexivamente. El ejercicio del ensayo obcecado requiere aprender a desorientarse, a desprenderse de referencias y marcos justificatorios, a olvidarse momentáneamente de sí mismo en tanto lector competente. Cualquier crítico, por el hecho de serlo, porque supone que sabe leer en general y sabe escribir sus lecturas y cuenta con algo valioso, juicios u opiniones para comunicar, se resiste a esos aprendizajes deceptivos. Por eso el devenir del crítico en lector desplazado suele tomar la vía de un ascetismo metódico, el de un desaprendizaje de competencias y funciones. La obcecación, el desplazamiento y la suspensión son acontecimientos sutiles, de cuya existencia tenemos noticias solo después de que ocurrieron. No tiene demasiado sentido proponerse realizarlos, convertirlos en objetivos, porque dependen menos de la intervención de la inteligencia que, como ya dije, de la puesta en juego de la sensibilidad, que siempre es aleatoria. No hay método del que se pueda echar mano y, como señalé antes, no hay que dar por sentado que uno está dispuesto a dejarse llevar por las fuerzas de lo irreductible, aunque se diga bartesiano. Bueno, ahí lo interrumpo, ahí suspendo. Gracias, Alberto. Yo tengo un comentario. Bueno, cuando recuperaste la cita de El placer del texto, porque mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo, ¿no? Que cuando lo leí cuando era estudiante de grado, cuando era estudiante de posgrado, y solamente años después uno cae en la cuenta que esa cita, bueno, es prácticamente un plagio de Nietzsche, o bueno, ahí está resonando Nietzsche. Y justamente el concepto nietzscheano del cuerpo, bueno, no me voy a meter con el concepto nietzscheano del cuerpo porque acá hay por lo menos 3 filósofos, pero digo, el cuerpo es uno de los, ¿cómo fue que dijiste? Me parece que el cuerpo, ese cuerpo, el cuerpo pertenece a uno de esos verosímiles teóricos de nuestra época, ¿no? Y en ese sentido, por eso nos da tanta urticaria utilizarlo, al menos a mí, y hoy en mi ponencia hablé del cuerpo con esa urticaria, porque, bueno, forma parte de ese verosímil teórico de nuestra época que, bueno, no, en principio no tiene nada que ver con lo que dice Barthes en Placer del texto, porque no tiene nada que ver con lo que dice Nietzsche, pero bueno, son esas nociones como la que decías ayer, la de ficción, que ahora, bueno, se utilizan un poco para sintonizar con lo actual. Sí, en realidad uno lo aprende, o sea, Barthes estuvo siempre muy, muy ligado a los fenómenos de moda intelectual. Eso para mí lo vuelve muy atractivo. Esa estupidez asumida, explorada e interrogada, pero también practicada y con mucho rendimiento, ¿no? Quiero decir, es algo que a otros lectores, recuerdo por ejemplo que a Piglia lo irritaba mucho cuando se publicó Barthes por Barthes, a mí me simpatiza esa sintonía en la medida que sea la ocasión de algo que la desborda. Entonces, bueno, sintonizar con los verosímiles de la época, bueno, primero me parece inevitable y por supuesto hay modos y modos.
Lo veo como una condición de la crítica, y eventualmente puede ser, lo veo como una condición de la crítica y podría ser un obstáculo para un experimento, porque ahí sí, en un momento uno tiene que desprenderse, siempre insisto, fugazmente, incidentalmente, circunstancialmente, casi sin darse cuenta, no programáticamente, desprenderse de la sujeción al verosímil, porque si no el experimento ya viene garantizado. Después está otro fenómeno que la obra de Barthes da muchísimos ejemplos para aprender a reflexionar sobre eso, que no hay ocurrencia conceptual, por intempestiva que haya sido, que no decline en lugar común. Entonces, ver cómo uno se maneja con eso, ¿no? O tratar de devolverle a la ocurrencia su valor de ocurrencia, siempre es difícil, es difícil. Barthes era bastante bueno para hacer eso, porque bueno, era muy aventurero. Yo ayer hablaba de la falta de inteligencia de Barthes, pero porque bueno, contaba con otras facultades. Era muy talentoso, por ejemplo, era muy talentoso. Se le ocurrían asociaciones casi todas discutibles, improbables, pero muy productivas para pensar ciertas cuestiones. Entonces, bueno, con cuerpo, para mí, en lo que se llamaría el bartesianismo, dentro del que por supuesto me incluyo, cuerpo hay muchísimas palabras maltratadas, placer, muy banalizada, por eso digo, hay como una especie de kitsch bartesiano. Yo leo con el cuerpo, escribo con el cuerpo. Se verá, habría que decir, que en el mejor de los casos, no sé, será bueno. A lo mejor no tenés que quedar en manos de tu cuerpo, a veces. O sea, no transforma el cuerpo en una especie de principio espiritual valioso, si no se trata de eso. Escuchar el cuerpo, y sí, obviamente que parece algo, pero bueno, pero es una entidad, por eso insisto, conjetural, misteriosa, bueno, como sujeto, como tantas otras, ¿no?, que usamos. También cuando se pierde de vista que son conjeturales, ahí me parece que la cosa empieza a hacer un ruido, ¿no? Que el cuerpo es una especie de supuesto a una afección que se ha manifestado. No es una sustancia, como para andar diciendo mi cuerpo, mi cuerpo. Por eso sensibilidad, pero bueno, obviamente puede correr los mismos riesgos y seguramente los correrá. Es un poco lo que hablábamos de ayer, siempre la cuestión es el uso y qué constelación uno arma, y esto que llamaba el ligero extrañamiento en el uso, y los cruces, ¿no? Porque cualquier concepto viene muy cargado, como para poder experimentar, ¿no? Para hacer cualquier práctica metodológica, bienvenido sea que venga tan cargado. Pero si uno quiere jugar a que piensa, el concepto te impulsa, pero también te puede rápidamente bloquear. Sí, Germán, directamente. Hablo nomás. Bueno, no, en principio, muchas gracias a Alberto por la conferencia. La verdad que Barthes no es un autor que maneje tanto, así que siempre está bueno para mí escuchar hablar de Barthes. Me quedé pensando algunas cosas, y a ver si las he comprendido bien. Digamos, en Barthes está esta idea, esta suerte, bueno, lo que vos mencionabas, esta suerte de tensión interna a la propia crítica, entre por un lado una suerte de voluntad, bueno, voluntad de dominio, lo llamaba, o deseo de intervenir, más en cuestiones puntuales, y por otro lado, la cuestión más experimental, como si hubiese una suerte de tensión ahí, ¿no? Entre esas. Ahora, en Barthes, ¿eso está pensado como una especie de exclusión mutua, digamos, o puede darse el caso quiero decir, necesariamente cuando, desde la crítica, pienso, se produce una intervención en algún asunto, ahí ya se está renunciando inevitablemente, casi como a priori, a algún tipo de, no sé, de juego más interesante quizás en la propia intervención, o No, depende,
Pensaba, por ejemplo, en la figura, una de las figuras como de acá en nuestro país, como que era Horacio González, por ejemplo, que lo menciono adrede porque sé que vos diste una charla o clase, no me acuerdo, yo no llegué a escucharla del toda, pero escuché una parte, digamos, y un poco lo recuperabas, entre otras cosas, como, bueno, una figura que uno podría decir, en el caso de González, no es ajeno al conflicto, pero al mismo tiempo no se renuncia a la complejidad, digamos, y a esa misma experimentación. Está bien que es un caso muy singular también, ¿no? Uno podría decir, pero pareciera darse ahí, en el caso de González, como esa tensión encarnada de una manera muy interesante también, porque lo escuchaba a Rinesio, a María Pía López, no me acuerdo, pero que ella decía, bueno, no es que, no es que niega los mitos populares o los mitos, digamos, sociales, sino que desde el interior de esos mitos, no es que se ubica afuera, sino desde el interior de esos mitos, de las instituciones, las complejiza, las problematiza. Me parece que ahí es una figura interesante para pensar, pero no sé si sería pensable en los términos que vos lo estabas planteando, por eso de ahí la pregunta. No, absolutamente, absolutamente. Si bien son estilos ensayísticos muy, muy diversos, Sí, totalmente. eh, son dos casos para mí paradigmáticos de lo que me interesa. No, no, justamente como se trata de fuerzas en tensión y de coexistencia, yo diría de coexistencia estructural, no aleatoria, es la crítica en el mejor de los casos. En realidad esa sería mi prédica. La crítica en el mejor de los casos es tensión, y es exploración de esa tensión, es puesta en obra de esa tensión. Bueno, el caso de González es extraordinario. O sea, González en el elogio del ensayo tiene una máxima, que la repito cada vez que hablo: no escribir sobre ningún problema si el escribir no es un problema, si el escribir no se vuelve un problema. Bueno, esa es la consigna del ensayista. Por supuesto que el espíritu de intervención está, y bueno, después yo diferenciaría a lo mejor el ensayo estético del ensayo sociológico, para ver por qué en uno la voluntad de intervención tiene la fuerza que tiene, y en otro es vista más como una especie de manto reactivo. Pero igual, desde el momento que alguien se piensa como crítico, lo cual es una cosa muy rara y sospechosa, la voluntad de intervenir ya está, ya se decidió. Yo soy el que tiene algo para decir, así sea que el conflicto está mal planteado, que hay que desprenderse del conflicto. Pero quiero decir, no sé qué pasará con los poetas, qué sé yo, pero en el crítico eso es muy claro, ¿no? Por eso plantear tensión, habitar tensión, ironizar a propósito de la tensión me parece algo muy, muy productivo por el tipo de iluminación que puede producir del problema que sea, pero de ninguna manera se excluye. No, 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 en absoluto. En absoluto. Quiero decir, yo creo que tratándose de un crítico, incluso de un crítico como Barthes, la fuerza de la voluntad de intervención y de toma de posición y por lo tanto de producción de lugares comunes y de valoraciones, eso es fuertísimo, tan fuerte como el egotismo, tan fuerte como la idea de que soy un personaje novelesco, porque soy un crítico. Que eso también viene desde el comienzo de la crítica. Después está esto que llamo talento, pero podría tener otros nombres, o la manifestación de algo que arruina un poco eso, o que lo enrarece, y entonces abre unos intervalos para pensar cuestiones. Pero no, el caso de González es extraordinario, es realmente extraordinario justamente porque la pulsión ensayística habita incluso las columnas de diario, y entonces, claro, produce unos choques con la inteligibilidad enormes. Quiero decir, el malentendido que produce González muchas veces es producto de la mala leche y no es interesante, pero es interesante
Es decir, no cedía a esa pulsión de problematizar la forma, dado que estaba pensando problemáticamente, ni siquiera, no importaba el tema. Bueno, en el ensayo nunca, el tema siempre la importancia es relativa, justamente la voluntad de transformar el tema en problema. Y bueno, ahí en el elogio del ensayo, que al final, ahora que me acuerdo, mira vos, habla mucho de Foucault, y es muy interesante para todo lo que charlábamos ayer. Arranca con la caracterización del ensayo de Foucault en el uso de los placeres. Foucault pensaba su historia de la sexualidad como un ensayo, obviamente, y termina tirándole un palo a Barthes, tipo, no vamos a hablar de hedonismo, el nuestro no es el placer del texto. Está muy bien, porque no es eso lo que a él le interesa, que además es otra cosa trivializada, pero bueno, hay momentos de una lucidez, digo extrema porque es difícil. Quiero decir, cada vez que paso por ahí no estoy muy seguro si comprendo o no comprendo, y tengo que decidir para dónde voy a ir. Pero hay una diferencia entre inteligibilidad y comprensibilidad que es algo fundamental. Sí, sí, a mí me sucede lo mismo con la lectura, y creo que a muchos tantos con la lectura de González, pero bueno, ahí está justamente en parte su potencia. Lo juzgo como un rasgo absolutamente positivo, digamos, en un punto. Generoso, enormemente generoso, de una generosidad de pensamiento. Pues, Por eso es la figura del que no invierte, sino gasta idea, gasta ocurrencia, gasta posicionamiento, gasta modo de intervenir. No, quiero decir, después están lo que uno puede discutir, cierta cosa, cierta otra. no, Pero sí, digo, sí. como ética ensayística, justamente en el contexto de todos los debates actuales, porque intervenían todos y se sentía implicado en todos. Por eso digo, es una sensibilidad muy diferente a la de Barthes, y tampoco hace falta. Pero hay cosas, mi especie como de figura, claro, pasa que son múltiples, la figura ensayista, pero bueno, se va armando con diferentes cosas. Son jugadores, como si este juego de esta manera, con estos recursos, este juega otro, y bueno, uno es un profesor universitario, es decir, estamos muy lejos del artista, muy lejos, pero al mismo tiempo, en algún momento, no sé, nos prendimos de la idea que si no recuperamos algo de eso, estamos perdidos. Va, esto que decía ayer, los conceptos, si los abrazás con tanta adhesión, te van a comer, obviamente, si están para eso. Eh, Bueno. la última cosita nada más, y ya me silencio y dejo. No, digo que escuchándote, y también el hecho de que hayas retomado las clases que diste, creo que es interesante porque, digamos, ahí también desplaza la idea de ensayo, que no es meramente de escritura, de investigación, sino que hay como una suerte de ensayo en el sentido pedagógico, una pedagogía del ensayo. Digo, Sí, me parece interesante porque ahí el ensayo aparece casi como una dimensión existencial, si se quiere. Digamos, que puede, como una posición que puede darse tanto en una clase, como en un texto, como digamos, en diferentes áreas, que no está vinculado simplemente o reducido a una cuestión de escritura académica o escritura universitaria, digamos. Me parece interesante eso, el aspecto pedagógico también del ensayo. sí, ahí también es otra vez la tensión, porque al pensar una clase como acto ensayístico, comprometes las funciones pedagógicas. Mi apuesta es, bueno, justamente a trabajar en esa tensión. Los resultados me va más o menos como a González en la prensa, quiero decir, los cursos terminan durando 8 clases en vez de 2, produce todo tipo de malentendidos, qué sé yo, pero a mí me parece que sin una actitud ensayística, sin una ética ensayística y sin una voluntad de pensar críticamente lo que uno hace, no vale mucho la pena hacer las cosas. A mí no. Y el resultado es pobre, o sea, quiero decir, yo no sé por qué me gustó esto y no la metodología.
pero no hay ninguna metodología que sea adecuada. O sea, eso también es lo que se aprende, digamos, con el ensayo, lo que decía Montaigne. Yo les voy a dar nada más que una aproximación circunstancial. Ahora, los que le proponen la objetividad y el sistema tampoco se los dan, ¿eh? Son otro tipo de ficciones. No, sí, para mí el ensayo, por eso me volví tan obsesivo otra vez de vuelta, viéndolo, como decía ayer, lo poco que interesa. Bueno, qué sé yo, un lector de Foucault que no repare en que la historia de la sexualidad está planteada como ensayo por Foucault. O sea, Foucault la caracteriza como ensayo, dice lo que es un ensayo y ensaya. Entonces vos decís, ¿y qué aprendiste de Foucault? Bueno, que la parresía, pero tenés que aprender a ensayar, además de aprender lo otro, que por supuesto hay que aprenderlo todo. Lo que más transmite es la conveniencia de ensayar, la conveniencia en términos de saber. Si querés saber, vas a tener que ensayar. Si querés, vas a tener que ensayar. Si no, bueno, vas a reproducir. Pero no vas a saber mucho. Digo, vas a tener, como decía González, una comprensión sin inteligibilidad. Hasta que no te pongas a prueba y pongas a prueba el saber y tus recursos y tus conceptos, no vas a saber. Podés no querer saber, pero ¿por qué? Sí, para mí en las clases es fundamental. Lo que pasa es que ahí la atención es justamente, sobre todo, este era un curso libre, o sea, hice lo que se me cantó las pelotas y así salió. Pero cuando tenés que dar clases y tenés un programa y tenés evaluación, o sea, tenés unas coordenadas que no tienen nada que ver con el ensayo. Pero ni en pedo renunciaría ahí a practicar algo del ensayo. Relativamente, tímidamente, pero en absoluto, en absoluto. Y de vez en cuando tiene unos resultados magníficos, entonces lo recomiendo, háganlo en su casa. No dejen de hacerlo en su casa. Después te dicen ensayé el parcial los estudiantes. Claro, no, sí, salió. tengo cada anécdota tremenda. Acá levantan la mano, Emiliano. Sí. Te quería preguntar, porque yo recuerdo que una vez conversábamos en un pasillo, después en un par de clases virtuales, lo mucho que te fastidiaba mucho, no sé si la palabra es la mejor, te fastidiaba mucho la operación egotista de Piglia en los diarios. Y, no, a mí ningún egotismo me fastidia, soy amante del egotismo. Pero Perdón. Me acuerdo de la cuestión de, se le nota mucho el artificio, la cuestión del montaje, del poner mano a destiempo, de trabajar lo ya hecho, y se le notaba mucho el montaje en relación a los intereses actuales que él tenía. Entonces mi pregunta te la traslado vos en relación a estas clases. Si eso fue un problema ético, el tema de volver a escribir las clases, o ni siquiera fue un problema, si te lo planteaste. Lo de Piglia quiero volver porque es como un malentendido y lo quiero exponer con claridad. ¿Cuál es mi problema? No es ni que haga montaje ni que corrija, porque no hay diarista escritor que no haga eso con su diario. Y sería muy extraño que un escritor renuncie a corregir entradas, a cambiar el tono, a modificar el ritmo. De hecho, bueno, lo dicen los escritores. Quiero decir, es un problema con la edición de los diarios, ¿no? El escritor va a editar su privacidad, por supuesto que sí. Lo que no me gusta de los diarios de Renzi es que están editados no con criterios de diarista, sino de autobiógrafo, y son dos retóricas muy diferentes. La gracia del diario es el avance en lo incierto. La gracia de la autobiografía, la reconstrucción totalizadora. Entonces digo, en los diarios,
parece que está casi todo dado de entrada. Se podría llamar la tentación del éxito, para jugar con el maravilloso título La tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeiro. Y habría que leerlos juntos, para que se entienda el fastidio de decir, por favor, alguna vez errá. Hasta supiste que Alan Pauls iba a ser el más talentoso porque iba a ser tu epígono, cuando lo conociste en el año 69. La entrada del 69, dejate de romper las bolas, equivocate alguna vez. La sensación de vida que transmite en cualquier diario el error es enorme. Los que leemos diario no queremos vidas ejemplares, queremos el tipo perdido que no se sabe qué va a pasar, queremos la vida. Están eso no me gusta, es un problema estético, no ético, no moral, no es falsifica, no, pero falsifica todo lo que quiera, pero falsifica como diarista, no como autobiógrafo. Equivocate, de vez en cuando está perdido, que no parezca la vida ejemplar del escritor que va a ser el nuevo Borges. Lo voy a volver a leer ahora, estoy por organizar una jornada sobre, así que a lo mejor cambio de opinión. Esa fue la impresión que me dejó la primera lectura. Y me enojó mucho, porque digo, pero si yo quiero un diario, no quiero una autobiografía. Pero bueno, puedo estar equivocándome y a lo mejor me traen 60 entradas donde mirá, acá está lo que vos no leíste, y no me extrañaría. No me extrañaría. Sí. Bueno, Coan en una ponencia en el Malva, enumera en 3 minutos, con el ritmo que tiene Coan al hablar, enumera todas las certezas retrospectivas. Son abrumadoras. No, pero no importa, ponele que fuesen ciertos, y que el tipo la tuvo clara desde el comienzo en todos los aspectos. Salvo en la valoración de David Viña, que es un poquito mezquina. Ese es un punto, qué sé yo, raro del diario. Pero bueno, vamos a suponer que la tuvo clara siempre. Como lector de diario le diría, olvídate, volvete un poco más estúpido de vez en cuando, porque el efecto del que la tuvo clara desde siempre no es muy deseable para el diario, porque nadie la tuvo clara desde siempre, salvo algún idiota superior, y pila de idiota no tenía nada. Al contrario. No, me parece que le juega no sé, hay algo ahí raro. Pero yo lo plantearía en esos términos: editar el diario con criterios de autobiógrafo, no de diarista. No es el problema que lo editen, ni para nada. No me imagino ningún diario de escritor que no esté hipereditado. Más o menos, bueno, según las épocas, se puede matizar mucho. Qué sé yo, los mucho menos pretenciosos de Abelardo Castillo, bueno, en varios momentos se plantea, yo estoy pasando en limpio los diarios y tengo derecho a corregir y no corregir, y advierte, por ejemplo, que fue tan sincero que parece mentira, entonces va a tener que intervenir para que no parezca mentira. Ese por ejemplo, esa entrada es buenísima, es buenísimo. Pero vos después me dijiste otra cosa, esa era como una primera parte que iba a otra cosa. Sí, no. Empezamos a hablar de pila y no. La idea era como, si eso fue un problema, me respondí ya que no, porque lo estaba escribiendo como diarista, o como... No, las clases, qué sé yo, lo que pasa es que me confronté con el espanto, yo no quería ni loco ponerme a escribir esto, porque además, primero que no quiero trabajar, o sea, y es mucho trabajo, y me faltaban recursos, o sea, pero bueno, se volvió interesante, también es como un híbrido, no sé, tengo la impresión de que no debe estar saliendo bien, por un par de lectores jodidos que tengo, de que se nota mucho justamente el artificio, y quiero decir, me agarró un super yo tan grande respecto de las clases. Las clases me parecen un desastre, las que di. Pero no, es como si hubiese visto algo espantoso cuando vi la de grabación editada. Entonces dije, bueno, o me olvido de esto o empiezo de cero. A ver, buenas tardes. Y todo lo que sigue lo tengo que inventar de acuerdo a eso que ocurrió.
Después, bueno, apareció la posibilidad de vivir una vida que no viví cuando la dicté, y entonces digo, me escribió Bruno Grossi, y en realidad sí me escribí, pero lo hago decir cosas a Bruno re inteligente, y empezaron a aparecer cosas sin salirme del verosímil de la clase, muy divertidas, o bueno, probar, o bueno, ay, me acabo de acordar de una lectura que nada, tengo el libro en la biblioteca, entonces voy y la busco. O sea, soy mucho mejor, no sé si soy mucho mejor profesor, a lo mejor a mí me gusta más, pero no soy. Mientras yo estoy haciendo esto, Nora Avaro está editando otro curso, y a mí me parece que le pareció pésimo esto que yo hice, que ella quiere conservar todo lo errático, lo que a mí me espantó cuando lo vi escrito, el egotismo así, pero la canilla abierta, a lo loco. Pero de una manera obscena. Yo no sabía que era tan obscenamente autobiográfico para explicar un concepto, no hace falta. Pero bueno, qué sé. Julieta levantó la mano. Sí. Hola, Alberto. Juli. Hola, Alberto. Yo te Hola. quería preguntar, ¿cómo andás, che? Te quería preguntar sobre el tema del azar, porque me acordé, digo, ¿en qué sentido esta relación entre el juego y el azar? ¿No? Porque hay una idea del azar que uno tiene, que es como el azar absoluto, impersonal, digamos, de la biología. Y después está el azar, me acordé de una entrevista, que creo que alguna vez la comentamos, que le hicieron a Francis Bacon, donde él habla del recurso de la mancha, y entonces El le dicen, error. del error, y le dicen, pero entonces lo mismo, si viene una empleada, la portera del edificio, y le tira la mancha, y él dice, no, yo trabajo con mi propio azar, ¿no? Entonces yo pensaba, a lo mejor, te quería preguntar esto, si vos pensás, ¿en qué sentido pensás el azar en este juego del ensayista, ¿no? No, lo pienso ligado al talento, a la disposición para que ocurra, a la disposición, por ejemplo, para advertir lo que está de más, la disposición, que eso no lo podés ir a buscar metodológicamente. Tenés que estar dispuesto a notarlo. En el caso de Barthes eso es muy, lo que siempre va a tener la forma de suplemento, el azar de la rememoración, por ejemplo, bueno, me voy a permitir ser egotista, seguramente después total esto hay que tirarlo, pero escribiendo las clases en un momento digo, ay, esto es lo que dice Cerda. Y entonces voy a buscar el libro, lo traigo, y en vez de, si estuviese escribiendo el diario, diría, y en ese momento me acordé y fui. En la clase digo, seguramente ustedes no lo conocerán, es un... y ahí fue el recuerdo, lo que siguieron una página y media que nunca habían ocurrido en la clase, porque yo en la clase no me acordé de Serra. Y si me hubiese acordado, hubiese dado una versión, lo que hubiese podido. Ahí armo como una especie de digresión bastante bien argumentada, incluso cito, así, ¿de dónde sale la cita? Pero no, tendría, es el encuentro azaroso, ¿no? Es el azar en el sentido del encuentro con lo que no se esperaba, pero que puede ser simplemente eso. Sí, para mí tiene que ver con, bueno, con cómo se va resolviendo la frase, o sea, cuando te metes, cuando empezás a buscar que la frase suene y qué sé yo, y ahí quedas abierto al azar, porque a veces termina diciendo lo contrario de lo que habías pensado para que la frase suene. Y después las asociaciones y los cruces y lo que eso abre, las resonancias. También lo que no aparece. Yo, por ejemplo, cuando escribí lo de sensibilidad, digo, tengo que ir a buscar el libro de Juan, que me encanta, de Juan Ridvo, Formas de la sensibilidad, y no lo encontré, bueno, quedó. Eso también es producto del azar. Esa yo me imagino que hubiese sido una digresión buenísima. Por supuesto, en tanto discípulo de Ridvo, y hablaría de mi amor a lo epigonal, y ahí meto sensibilidad. Pero bueno, el azar decidió que no encontré el libro. Lo encontré unos días después, ya había pasado. Ya. No, yo pienso en esos azares.
Pero bueno, obviamente porque no tengo escala, o sea... Pero es el encuentro azaroso, ¿no? Que ahí el chiste es que si lo buscas, no va a ocurrir, porque vas a estar demasiado anticipado. Son las paradojas de esta cuestión de la respuesta activa, ¿no? Que requiere pasividad, requiere olvido, pero al mismo tiempo eso no lo podés entrenar como sí podés entrenar disposiciones inteligentes, que también son importantísimas. Y es un misterio, lo que pasa es que el azar es un misterio y al mismo tiempo cuando ocurre nada te hace tan feliz. No hay nada más feliz que la ocurrencia. La ocurrencia de una coma a veces. ¡Ay, esta coma! Y en ese momento te sentís re feliz, yo qué sé. No es algo que, quiero decir, se impone como felicidad al azar. ¡Ay, mira lo que me... Y a veces después viene alguien y te dice, no, es una ocurrencia errada, pero... bueno, como impulso, como fuerza de experimentación, me parece fundamental. Sin cierta intervención del azar, no puede haber experimentación. No. Bueno, como en cualquier, bueno, vos que sos teatrera, imagínate algo de lo que pasa en esa experiencia en la escritura. Que Barthes recurre mucho al teatro, y a mí me gusta mucho la idea del ensayo como teatro, también por la idea de que el ensayista sale a escena y dice, ay, fíjense, soy un ensayista, no soy nada más que un doctor, un catedrático, pero qué pena, no soy un artista. Y ahí empieza, según quién sea el ensayista, ¿no? Yo soy obviamente neurótico. Pero lo pienso ahí, ligado a lo de talento, siempre me gustó mucho lo de talento, porque efectivamente no se me ocurre nunca nada. Entonces lo tengo como bastante idealizado, a lo mejor. Y leyendo la parte te da la impresión de que, a ver, bueno, y sí, agarro, y bueno, y cómo va componiendo, ¿no? Eso. Y de vez en cuando alguna ocurrencia conceptual muy, muy potente. Sobre todo en el último. Bueno, no, siempre. Sí, ligado mucho a la improvisación, ¿no? Esta idea de la improvisación, del juego como Exacto, sí. improvisación. Es que tiene que haber un factor de improvisación para que pueda haber hallazgo, para que pueda haber aprendizaje, para que pueda haber transmisión, para que pueda haber teorización. Otra así de mis máximas, como la de González, es una de Chesterton, que dice, no se escriben ensayos, se ensaya escribirlos. Es decir, vamos a probar. O sea, si no improviso, no sé si podría escribir un ensayo. Pero la voluntad de escribir ensayo no garantiza que uno ensaye nada. Aunque escriba con las convenciones del ensayo y las maneje. Voy a ensayar escribirlo. Y a lo mejor las convenciones van a ser, qué sé yo, las de un diálogo. Para Lukács, creo que con muy buena razón, el Fedro es un ensayo. Por supuesto que es una hipótesis, pero es muy interesante para pensarla, para después pensar el ensayo. Sí, pero está ahí. Pero bueno, improvisar con conceptos, con proposiciones, con argumentaciones, y con la voluntad de intervenir encima, y a veces tironeándote más de lo necesario. Me parece que nos pasamos, ¿no? Que teníamos que terminar a las 7 porque a las 7 había... No sé. Sí, pero no sé si creo que había una conferencia de cierre, sí. Pero por eso, había algún evento magno. sí, No sé pero cuál era. si nadie va a la conferencia de cierre, nos quedamos acá. Está bien, pero es por si alguien está tironeado. Valeria propuso el vermú virtual. Bueno, eso es otra instancia. No sé, si te cansamos, podemos cortar acá. No, yo no. Podemos tomar la vertiente autobiográfica. ¿Sí?
Yo te quería hacer otra, en realidad un comentario, una asociación libre que hice mientras hablaba, en relación con el tema de la indiferencia del último Barthes, que no sé si hay algo del oriental, del último Barthes, y con la indiferencia como lo piensa Aira, ¿no? La famosa contratapa de Mala Cautiva, lo que muchas veces vos traes a colación de la frase de Aira de esa entrevista, ¿no? Lo de escribir, no escribir para pasar por una buena persona. Digo, la indiferencia iriana, la indiferencia de Emma, ¿no? Y la indiferencia del último Barthes. No sé, se me ocurrió cuando escuchándote. Y en el último Barthes, bueno, hay como que convergen varias cosas. Bueno, viene Nietzsche desde bastante antes. Bueno, cierta espiritualidad oriental también empieza, ¿no? con el imperio de los sentidos. Y bueno, después la impronta muy fuerte de los estoicos, ¿no? La suspensión. Entonces, todo ese caldo hace, por ejemplo, que aparezca, bueno, claro, yo en un momento no me acordaba, usé indiferencia soberana, ahí como mezclé Bataille con qué sé yo qué. Claro, pero es una indiferencia, ¿cómo decirlo? Me sale activa, lo que pasa que qué complicado, ¿no? Porque quiero decir, no es la indiferencia. Había una última parte que no leí porque me di cuenta que se iba a ser muy largo, en la que empiezo a hablar de la oscilación como otra figura, que es una figura que aparece en el último año, en el 78. Aparece en el curso de lo neutro y en un ensayo dedicado a Solers. Y en los dos casos, podríamos decir, el correlato afectivo es la vitalidad desesperada, que es un poema de Pasolini. La indiferencia tendría algo de vitalidad desesperada, quiero decir, tiene un patetismo, ¿no? La de Barthes, la de la neutralización, ¿no? Es patética e implica esa desesperación. Es un tema complicado para no banalizarlo, para no volverlo, o sea, un camino tentador es transformar a la indiferencia en un modo de subjetivación crítica, de posicionamiento, que Barthes toma siempre ese camino. Quiero decir, Barthes, lo que pasa es que es bastante consciente y a veces explota, que Barthes dice, bueno, quiero manifestar mi deseo de lo neutro, soné, en tanto lo comunico, lo transformo en demanda de que reconozcan mi deseo de lo neutro, entonces olvídate de lo neutro, ya estamos en la intersubjetividad. Todo eso está en el curso, ¿no? en interlocuciones que tiene. Con la indiferencia creo que es lo mismo, no es la pose, pero seguramente va a comprometer poses. Es un gesto de neutralización y suspensión, pero la resonancia del gesto, las resonancias van a afectar seguramente, por ejemplo, a la institución en la que ese gesto se realiza. Bueno, en el caso de Barthes, estos cursos, pero en cualquiera de las que nosotros hagamos. Y claro, sería la indiferencia digo, el cruce que hiciste con Aira, ahora lo pienso, poco como en Aira, la importancia que tuvo desde el comienzo la frivolidad, eso le venía de Deleuze, que fue como un lector muy precoz de Deleuze, Aira, ¿no? Después llegamos todo el mundo llegó un poco más tarde y ya lo había gastado, bien, qué sé yo, le hizo cantidad de cosas. Quiero decir, son valores éticos, comprometen experiencias estéticas y van a tener una efectuación político-institucional. Entonces hay que ver
cómo articular esas dimensiones que son heterogéneas, pero que coexisten, y solo tiene sentido, un poco ahí vuelvo a lo que preguntaba antes Germán, solo tiene sentido pensar, para mí, pensar la coexistencia tensa y problemática. No tipo, yo hago ensayo. No, si sos profesor, y sos profesor universitario, ni qué hablar si soy investigador financiado por un organismo de ciencia y técnica, que no solo no propician, sino que inhiben la práctica del ensayo. Yo quiero decir, no estoy demonizando a nadie, yo hago eso. Yo lo hago cada vez que participo en una comisión. Quiero decir, lo hago de hecho. Por más que me lleve mal con eso, no sé. Bueno, la coexistencia estética, ética y cultura, diría, ¿no? O sea, eso. A mí me interesa eso, porque bueno, no soy artista, no soy escritor, qué sé yo. Bueno, tampoco creo que tengan por ahí problemas serán otras instituciones, otras cosas. Estaba leyendo justo, hay un libro maravilloso de Hugo von Hofmannsthal, el libro de los amigos, lo tradujo Jeaner hace poco. Había una traducción española, ahora hay una traducción argentina. Es fantástico, parece citas citables del Reader Digest, es como que encontrás citas todo el tiempo, las pongo en Instagram, que no despiertan gran atracción, como la foto de mi perra, pero y ayer reencontré una que dice algo así como: el especialista siempre está en su medio, el artista nunca. Pensaba, y el crítico ahí va. Si está muy en su medio es especialista, y bueno, estamos en nuestro medio. Artista no va a ser en el sentido, o sea, siempre, pero bueno, sería el riesgo de estar demasiado en su medio, porque ahí va a perder el vínculo con lo activo del arte o de la cultura, de la política, de lo que sea. Si está demasiado en su medio, es muy bueno eso. Al mismo tiempo, todos recaemos en la condición de especialista, y hay veces que descansamos en la condición de especialista. Yo creo que ya debe estar, no. Me parece que sí. Sí, me parece que sí. Ya estamos. Bueno, felicitaciones, Rafael, armaste un simposio espectacular, muy bueno. No sé si espectacular, pero muy bueno. No, salió bien. Salió muy bien. Porque Sí, además sí. la virtualidad no facilita. No, eso era lo que hablábamos antes, que queríamos hacerlo presencial y después medio que nos desalentamos cuando lo virtualizamos, pero la verdad que salió bastante bien, y sobre todo que circuló, o sea, sí, la conversación, ¿no? La conversación. Claro, pero hubo así conversaciones como genuinas, ¿no? Quiero decir, viste que uno a veces dice, bueno, vamos a hablar porque es un bajón. No, se armaban cosas que había que parar, como decir, bueno, que pase Sí, eso, viste, que no, sí, bueno, ya hay que cortar. ayer hubo que Porque cortar, hubo que parar. Sí. No, hoy también. La mesa anterior también. Sí, yo también quería decir eso, la verdad que muchas gracias, me parece que salió buenísimo, al menos en mi experiencia creo que estuvo muy bueno. Yo me sentí muy bien, buenísimo de conversar con todos ustedes. Esto último, una sola cosita, esto último que decía Alberto me parece clave, y que es el hecho de, bueno, no sentirse tranquilo, totalmente tranquilo con nuestras propias prácticas, digamos, con lo que hacemos. Digamos, me parece que es muy saludable sentir que hay algo que no cierra en lo que hacemos, que hay tensiones y que hay contradicciones, ¿no? No quedarse en esa, sino uno sigue como una especie de inercia que hace que no sé, creo que no tiene mucho sentido. Me parece que está buenísimo también interrogarse sobre nuestras propias, nuestra escritura, nuestras clases, lo que sea,
Me parece que es un acto que suma, digamos, que suma un montón, esa inquietud. Ya el mero hecho de sentir que, bueno, hay algo que hace ruido, que a uno le hace ruido, me parece que ya está bueno de por sí. Eso. Sí, creo que Y después darlos por la organización y agradecer, por supuesto, de mi parte al menos, por la invitación también a Rafael, Alberto, quienes hayan organizado esto. sí, creo que lo planteamos en la... Gracias, Germán. Creo que lo planteamos en... Gracias a vos por sumarte. Lo planteamos en lo que escribimos un poco apuradamente para proponer el simposio, donde hablábamos contra la burocratización, qué sé yo, era un poco incendiario eh, la misma propuesta del simposio, o en todo caso evitaba la paradoja de ir a un congreso que forma parte de la práctica de la ¿no? Justamente, y planteábamos el ensayo como, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que también eh, lo que aconteció en estas dos tardes, a lo que se refiere Alberto con esto de auténtico, bueno, tuvo que ver con que también estábamos ensayando. Podía salir algo burocrático y al final íbamos a estar en la misma, y me parece que el nivel de acontecimiento que tuvieron todos los paneles, bueno, implicó que encontráramos aquello que no estábamos buscando y eh, que ensayáramos, digamos, ¿no? Eh, Perdón, yo quería decir algo, Alberto, me acuerdo de una cita que hace Jorge Panesi tuya, justamente, de un profesor que escribe, ¿no? Que me pareció hermosa, te la robé a Jorge, digo, no te la robé, o sea, dije que era tuya, la uso mucho, digo. Pero me parece muy precisa, ¿no? Muy descriptiva de lo que hacemos, de nuestra posición, digamos, y también la veo ahí casi dramatizada en lo que acabas de decir, ¿no? Tuviste que escribir las clases, ¿no? Sí, Y sí, te encontraste ahí justo con esa brecha, ¿no? Que va, que va del profesor a la escritura, al profesor que escribe, ¿no? sí, sí. Eh, No, realmente no me lo esperaba para nada. No soy muy amante de lo imprevisto, salvo en cualquier consumo estético. No, sí, sí. Claro, en un momento esa figura a mí, yo me identificaba, pero también con todas las paradojas y tensiones de un profesor, o esa figura más institucional y pedagógica, pero bueno, uno la quiere. Quiero decir, yo no es que soy de los que soy profesor porque no me quedo otra. Quiero decir, apareció este año en una clase del grado, que estaba haciendo el elogio del ensayo y el ensayista en su diferencia con el doctrinario, y una alumna dijo, pero usted parece un doctrinario del ensayo haciendo el elogio del ensayo. Digo, ay, qué buen momento. Digo, qué momento buenísimo en esta clase. Digo, te besaría, bueno, no le dije te besaría, pero bueno, fue buenísimo porque dije, sí, y evidentemente en tanto profesor doctrinario, incluso para hacer el elogio del ensayo. Me encantó que lo escuchase, que notase eso y que pudiésemos ahí quedarnos un rato charlando de eso. Eh, sí, sí, qué sé yo, sí. Eh, no sé, claro, cuando lo tomó Jorge me gustó mucho porque, claro, paradójicamente para mí fue uno de los referentes así indirectos en el sentido que no hemos compartido mucha vida en común, pero desde muy temprano una vez se lo dije en una presentación, cuando sea grande quiero ser como vos, y me dijo, ya sos grande. Bueno, digo, pero que quería tener este momento de fusión, la puta que te parió. Pero bueno, era algo había en Jorge. Fue nuestro primer director de PID acá en Rosario, lo fuimos a buscar a él en el año 91, o sea, todos éramos jóvenes. Porque bueno, algo transmitía, ¿no? Lo que hacía, que creo que era esta cosa, ¿no? Del profesor que experimenta, ¿no? Del profesor que prueba, que tampoco se hace el artista, ¿no? Quiero decir, es muy linda, te agradezco mucho la referencia, aparte de acordarse de Jorge siempre da alegría.
tal vez también se está jugando acá la inversión de esa frase, ¿no? En algún momento, y sobre todo después de un par de años de pandemia, de un modo u otro somos ensayistas, lo digo en el sentido más modesto del término, ¿no? Que de golpe nos tiramos a hablar, ¿no? Digo, nos ponemos a enseñar lo que previamente escribimos, ¿no? Digo, camino inverso. Sí, ¿no? Sí. No, es que me parece que, claro, que escritor no es simplemente un atributo de profesor, sino que es como una especie de suplemento que desorganiza a profesor, a veces lo orienta de otra forma. Está más cerca del oxímoron pero al mismo tiempo, o de la paradoja. Sí. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, liberalo, Rafael. damos por cerrado Tú que todo lo puedes. el simposio.